unos principios básicos, unas reglas básicas para tener en cuenta en la fiscalidad internacional, para hablar del tema de la prevención del blanqueo de capitales, de los delitos fiscales, de la prescripción de las deudas tributarias, unas normas básicas finales para redondear el módulo. Bien, en primer lugar, debemos tener en cuenta que hemos visto impuestos que gravan las rentas de las personas residentes. Si soy una física, tributaré por el IRPF, si soy una jurídica, tributaré por el impuesto sobre sociedades. Pero en los dos casos, si soy residente. ¿Qué pasa si no soy residente en territorio español, pero obtengo rentas en territorio español? Bien, en ese caso tendré que tributar por otro impuesto, que es el impuesto sobre la renta de no residentes. ¿Qué sucede con personas residentes que obtienen rentas, residentes en territorio español y que obtienen rentas fuera de España y que quizás allí les hacen tributar o no? O al revés, ¿qué pasa en personas no residentes que tienen unas rentas en España? Bien, pues aquí es imprescindible tener en cuenta los convenios de doble imposición. Los convenios de doble imposición que España tiene firmados con multitud de países. Y esos convenios de doble imposición priman sobre la normativa estatal. Hemos dicho que en la renta he de tributar por mi renta mundial si soy residente en territorio español, sin perjuicio de los posibles convenios de doble imposición. Hay convenios de doble imposición que me dicen, aunque una persona física residente en territorio español deba tributar por el IRPF por su renta mundial, si obtiene un rendimiento en un país en concreto con el que España ha firmado un convenio de doble imposición y aquel país, el convenio indica que si una persona ha obtenido una renta ahí, ya no tributa en su país de residencia, pues tendré que analizar siempre los convenios de doble imposición si obtengo rentas fuera de España. Y es más, si un no residente en España viene y obtiene rentas aquí, tendré que mirar el convenio con doble imposición del país de residencia de ese país para ver, de ese contribuyente, para ver si existe o no un convenio de doble tributación que prima, insisto, sobre la normativa estatal. Una vez hemos hablado de los convenios de doble imposición, creo que vale la pena que tengamos en cuenta algo que a todos nos suena, que todos conocemos, que son los paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Bien, cada país lo define de una forma diferente. España lo que hace es aprobar una lista de paraísos fiscales. Si ese país se encuentra en la lista de paraísos fiscales, se tendrá la consideración de paraíso fiscal y está mucho más controlado las rentas obtenidas en paraísos fiscales. Bien, si yo analizo qué países hay en esa lista, si yo los analizo, ¿qué tienen en común esos países? Pues lo normal que tienen en común los países que están en la lista de paraísos fiscales y que aprueba el gobierno español son dos requisitos. Uno, práctica ausencia de tributación, no hay impuestos en esos países. Y dos, secreto bancario, ¿sí? Tienen secreto bancario, lo que a todos nos suena como cuentas numeradas, ¿no? Hay una cuenta numerada en la que no se puede saber quién es el titular detrás. Bien, pues ojo con los paraísos fiscales porque todas las normas fiscales se remiten a ellos para intentar controlarlos y lo que se pretende a través de la OCDE es que cada vez más se firmen convenios de doble imposición o de traspaso de información para conseguir salir de la lista de paraísos fiscales. Si cualquier paraíso fiscal, que ahora está reconocido como paraíso fiscal, firma un convenio de doble imposición o de traspaso de información con España, dejará de estar en la lista de paraísos fiscales, porque lo que se pretende es tener información de los que son residentes en territorio español, tener información de los bienes que puedan tener no solo en el extranjero, sino en este caso en concreto con los paraísos fiscales. Bien, una vez hemos dado unas pinceladas de normativa internacional que prima sobre la estatal, creo que aquí es importante que entremos en el caso de la prescripción. ¿Cuándo prescriben las deudas tributarias? Bien, cualquier deuda tributaria de cualquier impuesto español, en principio prescribe, y acabo de decir en principio, prescribe a los 4 años. 4 años que empiezan a contar ¿cuándo? Pues empiezan a contar cuando finaliza el periodo voluntario de declaración. A partir de ese momento y siempre que no hayan habido comunicaciones entre la agencia tributaria o la comunidad autónoma o el ayuntamiento y el contribuyente o al revés, tanto por un lado como el otro, si no han habido comunicaciones entre medio, el periodo de prescripción comienza a contar cuando finaliza el periodo voluntario de declaración y a partir de ahí son 4 años. Bien, que prescriba una deuda tributaria quiere decir que yo ya no puedo solicitar ninguna devolución ni que la agencia tributaria o la administración competente me pueda pedir ninguna deuda tributaria. Bien, pero hay una deuda que no es tributaria, sino que esa deuda tributaria, por determinadas características, pasa a ser delito fiscal.
Bien, pues vamos a dar las bases para cuando una deuda tributaria deja de ser tributario para ser delito fiscal. Bien, para que pase a ser delito fiscal, en general se han de cumplir dos requisitos. Uno, el importe, y otro, el ánimo delictivo. Un delito, por lo tanto, sale fuera del ámbito de la agencia tributaria y entra dentro del ámbito de un juzgado. Y será un juez el que determine si ha habido o no afán de delinquir. Por eso se le llama delito. Bien, y el segundo condicionante es el importe. Para que haya delito fiscal ha de haber ánimo y además ha de haber un importe. Y ese importe son 120.000 euros. Si yo dejo de ingresar o me aprovecho de beneficios fiscales o de subvenciones a las que no tengo derecho por un importe superior a 120.000 por impuesto, si supero esa cifra, pasará del ámbito de la agencia tributaria a un delito, con el ánimo de delinquir. Bien, pues si la deuda tributaria se convierte en delito fiscal, el plazo de prescripción ya no es 4 años, sino son 5. Y es más, se ha modificado el delito fiscal y ahora, si el delito fiscal se debe a tramas organizadas, pues tramas de narcotráfico, de trata de armas, tramas organizadas y que el importe es superior de la deuda defraudada, el delito fiscal no prescribirá a los 5 años, sino que prescribirá a los 10 años. Plazo de prescripción mucho mayor en el caso de tramas organizadas. ¿Qué más medidas se han adoptado para limitar el fraude fiscal? Pues una de las medidas que todos conocemos y que recordaremos es el tema de la limitación de los pagos en efectivo. ¿Sí? Están limitados los pagos en efectivo cuando uno de los que paga o de los que cobra es un empresario o profesional o una sociedad, si se superan los 2.500 euros. Cuando se trabaja entre un empresario y un particular, ahí funciona, hay un empresario y funciona ese límite. El límite son que no se pueden hacer pagos en efectivo que superen los 2.500 euros. Entre particulares que no actúan en su actividad económica, sí, sí que se pueden superar, pero aquí si actúa algún empresario profesional o sociedad, la limitación de los pagos en efectivo son 2.500 euros. Bien, y como última y ya colofón de cierre para este módulo, como última novedad importantísima y que va a tenerse que aplicar a partir de ahora, es la obligación, normalmente en el primer trimestre del año, de cualquier residente, ojo, importante el tema de la residencia, no la nacionalidad, no cualquier español, sino cualquier residente en territorio español, que tenga la consideración de residente, si tiene bienes en el extranjero, cualquier bien en el extranjero que supere determinados importes, debe hacer durante el primer trimestre del año una declaración de cuáles son esos bienes en el extranjero. Pues tengo cuentas corrientes, tengo acciones o tengo fincas en el extranjero, tendré que hacer una declaración únicamente informativa indicando cuáles son esos bienes, cuáles son esas cuentas y cuáles son esas acciones que yo tengo en el extranjero. Bien, si por algo yo esa declaración no la hiciera, y esa declaración debe hacerse obligatoriamente dentro del plazo marcado por ella, porque si la hago fuera de plazo no tiene ningún valor. Bien, si yo por lo que fuera no hiciera esa declaración, me corresponde, tengo la obligación de hacerla, pero no la hago, y se detectan esos bienes en el extranjero, y me encuentra que tengo bienes en el extranjero no declarados, bien, y soy persona física, supongamos que soy física, la agencia tributaria lo que hará es, esos bienes no declarados en el extranjero, aunque estén prescritos, acabamos de ver que la prescripción, supongamos que no hay delito fiscal, es 4 años, ¿no? No son unos bienes que yo tengo en el extranjero de hace 10 años. En principio, si los hubiera declarado estaban prescritos, porque hace más de 4 que los tengo. Bien, pues si me encuentran bienes en el extranjero no declarados, me los harán imputar en la base imponible general de renta, al tipo máximo de renta, y no existirá la prescripción. Para bienes en el extranjero no declarados en esta declaración especial, desaparece la prescripción. Nunca quedarán prescritos. Siempre me los harán declarar, si soy persona física, en la base imponible general al tipo marginal que me toque. Por lo tanto, las normas para la prevención del fraude fiscal se están endureciendo precisamente para eso, para evitar fraudes fiscales y para conseguir la solidaridad en el pago de las deudas tributarias.